How sleeping sickness is transmitted by. ¿Cómo se transmite la enfermedad del sueño? ¿Cómo se transmite la enfermedad del sueño? This disease is carried to horses by biting flies and mosquitoes. Esta enfermedad es transmitida a los caballos por la picadura de moscas y mosquitos. Esta enfermedad es transmitida a los caballos por la picadura de moscas y mosquitos. What can happen to horses affected by sleeping sickness? ¿Qué les puede pasar a los caballos afectados por la enfermedad del sueño? ¿Qué les puede pasar a los caballos afectados por la enfermedad del sueño? Become semi-comatose and often blind. Se vuelven semicomatosos y a menudo ciegos. Se vuelven semicomatosos y a menudo ciegos. What should be known about the vaccination of sleeping sickness? ¿Qué se debe saber sobre la vacunación de la enfermedad del sueño? ¿Qué se debe saber sobre la vacunación de la enfermedad del sueño? All New York City carriage horses must be vaccinated for sleeping sickness. Todos los caballos de carruaje de la ciudad de Nueva York deben ser vacunado contra la enfermedad del sueño. Todos los caballos de carruaje de la ciudad de Nueva York deben ser vacunado contra la enfermedad del sueño. How the rabies disease is usually spread. ¿Cómo se suele contagiar la enfermedad de la rabia? ¿Cómo se suele contagiar la enfermedad de la rabia? A viral disease usually spread by the bites of rabid animals. Una enfermedad viral generalmente transmitida por las mordeduras de animales rabiosos. Una enfermedad viral generalmente transmitida por las mordeduras de animales rabiosos. How the New York City in terms of the rabies disease. ¿Cómo es la ciudad de Nueva York en términos de la enfermedad de la rabia? ¿Cómo es la ciudad de Nueva York en términos de la enfermedad de la rabia? New York City is currently a high-risk area for rabies. La ciudad de Nueva York es actualmente un área de alto riesgo de rabia. La ciudad de Nueva York es actualmente un área de alto riesgo de rabia. Why New York City high-risk area for rabies? ¿Por qué es una zona de alto riesgo de rabia en Nueva York? ¿Por qué es una zona de alto riesgo de rabia en Nueva York? Because of a large local outbreak of wild raccoons. Debido a un gran brote local de mapaches salvajes. Debido a un gran brote local de mapaches salvajes. Which animals can commonly carry rabies? ¿Qué animales pueden portar la rabia comúnmente?
¿Qué animales pueden portar la rabia comúnmente? Including bats, raccoons, skunks, and cats, are often found near horse stables. Incluyendo murciélagos, mapaches, zorrillos y gatos, a menudo se encuentran cerca de los establos de caballos. Incluyendo murciélagos, mapaches, zorrillos y gatos, a menudo se encuentran cerca de los establos de caballos. What can cause the rabies virus? ¿Qué puede causar el virus de la rabia? ¿Qué puede causar el virus de la rabia? Causes stupor, convulsions, paralysis, and death. Causa estupor, convulsiones, parálisis y muerte. Causa estupor, convulsiones, parálisis y muerte. What should we know about the vaccination of sleeping sickness? What should we know about the vaccination of sleeping sickness? ¿Qué debemos saber sobre la vacunación de la enfermedad del sueño? ¿Qué debemos saber sobre la vacunación de la enfermedad del sueño? All carriage horses must be vaccinated for rabies once annually. Todos los caballos de carruaje deben ser vacunados contra la rabia una vez al año. Todos los caballos de carruaje deben ser vacunados contra la rabia una vez al año. How the influenza virus is spread in horses. ¿Cómo se contagia el virus de la influenza en los caballos? ¿Cómo se contagia el virus de la influenza en los caballos? Influenza flu is a virus spread from horse to horse. La influenza, gripe, es un virus que se propaga de caballo a caballo. La influenza, gripe, es un virus que se propaga de caballo a caballo. What the influenza virus usually causes in horses. ¿Qué suele provocar el virus de la gripe en los caballos? ¿Qué suele provocar el virus de la gripe en los caballos? Causes coughing, nasal discharge, loss of appetite, and high fever, sometimes 105 degrees minus 106 degrees Fahrenheit. Causa tos, secreción nasal, pérdida de apetito. Y fiebre alta, a veces 105 grados menos 106 grados Fahrenheit. Causa tos, secreción nasal, pérdida de apetito. Y fiebre alta, a veces 105 grados menos 106 grados Fahrenheit. What influenza may lead to if horse not rested and treated. ¿A qué puede conducir la influenza si el caballo no descansa y recibe tratamiento?
¿A qué puede conducir la influenza si el caballo no descansa y recibe tratamiento? Pneumonia and death if an affected horse is not rested and treated correctly. Pneumonia and death if an affected horse is not rested and treated correctly. Neumonía y muerte si un caballo afectado no descansa y se trata correctamente. Neumonía y muerte si un caballo afectado no descansa y se trata correctamente. For carriage horses, influenza vaccinations are required or recommended. Para los caballos de carruaje se requieren o recomiendan las vacunas contra la influenza. Para los caballos de carruaje se requieren o recomiendan las vacunas contra la influenza. Influenza vaccinations are not required, but are recommended. Las vacunas contra la influenza no son obligatorias, pero se recomiendan. Las vacunas contra la influenza no son obligatorias, pero se recomiendan. What to do when driving a green horse. ¿Qué hacer cuando se conduce un caballo verde? ¿Qué hacer cuando se conduce un caballo verde? Have an active and capable person with you. Tener una persona activa y capaz contigo. Tener una persona activa y capaz contigo. What is one thing to do in case quickly to avert an accident? ¿Qué es una cosa a hacer en caso de que rápidamente para evitar un accidente? ¿Qué es una cosa a hacer en caso de que rápidamente para evitar un accidente? Carry your whip or, at least, have it ready to hand. Lleva tu látigo o, al menos, tenlo a mano. Lleva tu látigo o, al menos, tenlo a mano. What are some of the things you should carry with you? ¿Cuáles son algunas de las cosas que debes llevar contigo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que debes llevar contigo? A spare trace, a leather punch or knife. Un rastro de repuesto, un punzón de cuero o un cuchillo. Un rastro de repuesto, un punzón de cuero o un cuchillo. 2. Some strong cord and wire. Dos, un poco de cable y alambre fuerte. 2. Un poco de cable y alambre fuerte.
3. And a spare pole piece when driving a pair. 3. Y una pieza polar de repuesto cuando se conduce un par. 3. Y una pieza polar de repuesto cuando se conduce un par. What are the reasons accidents often occur? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que a menudo ocurren accidentes? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que a menudo ocurren accidentes? Carelessness in hitching and unhitching. Descuido en el enganche y desenganche. Descuido en el enganche y desenganche. In which case shouldn't try to put a bridle on a horse. En cuyo caso no se debe tratar de poner una brida en un caballo. En cuyo caso no se debe tratar de poner una brida en un caballo. 1. When away from his home stable. Uno, cuando está lejos de su casa estable. 1. Cuando está lejos de su casa estable. 2. Without first securing him with a rope around his neck. 2. Sin antes asegurarlo con una cuerda alrededor del cuello. 2. Sin antes asegurarlo con una cuerda alrededor del cuello. What shouldn't do without having the reins fastened to the bridle. ¿Qué no se debe hacer sin tener las riendas atadas a la brida? ¿Qué no se debe hacer sin tener las riendas atadas a la brida? Start to hitch the horse to the vehicle. Empezar a enganchar el caballo al vehículo. Empezar a enganchar el caballo al vehículo. In which condition shouldn't try to back a horse. ¿En qué condiciones no se debe intentar hacer retroceder a un caballo? ¿En qué condiciones no se debe intentar hacer retroceder a un caballo? A horse between shafts that are lying in the ground. Un caballo entre ejes que están tendidos en el suelo. Un caballo entre ejes que están tendidos en el suelo. What shouldn't do the ends of the reins. ¿Qué no deben hacer los extremos de las riendas? ¿Qué no deben hacer los extremos de las riendas? Shouldn't leave the ends of the reins unbuckled. No debe dejar los extremos de las riendas desabrochados. No debe dejar los extremos de las riendas desabrochados. In which case shouldn't the bridle take off. ¿En cuyo caso no debe quitarse la brida? ¿En cuyo caso no debe quitarse la brida? 1. While the horse is still attached to the vehicle. 1.
mientras el caballo aún está sujeto al vehículo. 1. Mientras el caballo aún está sujeto al vehículo. 2. Not even when he has a halter under the bridle. 2. Ni siquiera cuando tiene un cabestro debajo de la brida. 2. Ni siquiera cuando tiene un cabestro debajo de la brida. Where a nervous horse shouldn't be tied. ¿Donde un caballo nervioso no debe ser atado? ¿Donde un caballo nervioso no debe ser atado? To the side of a van or trailer. Al costado de una camioneta o remolque. Al costado de una camioneta o remolque. How a horse should unhitch in unfamiliar surroundings. ¿Cómo debe desengancharse un caballo en un entorno desconocido? ¿Cómo debe desengancharse un caballo en un entorno desconocido? Shouldn't unhitch without a capable person at his head. No debe desenganchar sin una persona capaz en su cabeza. No debe desenganchar sin una persona capaz en su cabeza. In which case shouldn't allow anyone to sit in the carriage. En cuyo caso no debe permitir que nadie se siente en el vagón. En cuyo caso no debe permitir que nadie se siente en el vagón. Before the driver has taken his place. Antes de que el conductor haya tomado su lugar. Antes de que el conductor haya tomado su lugar. When should a driver leave the carriage? ¿Cuándo debe un conductor abandonar el carruaje? ¿Cuándo debe un conductor abandonar el carruaje? After all the passengers have gotten out. Después de que todos los pasajeros hayan salido. Después de que todos los pasajeros hayan salido. What is one thing to do before stopping or turning? ¿Qué es una cosa que hacer antes de detenerse o girar? ¿Qué es una cosa que hacer antes de detenerse o girar? Remember to signal to other traffic. Recuerde señalar al resto del tráfico. Recuerde señalar al resto del tráfico. What to do to see sufficient clear road in front. ¿Qué hacer para ver suficiente camino despejado al frente? ¿Qué hacer para ver suficiente camino despejado al frente? Take great care when passing another carriage. Tenga mucho cuidado al pasar otro carro. Tenga mucho cuidado al pasar otro carro.
What should never do by passing another driver? ¿Qué nunca se debe hacer al adelantar a otro conductor? ¿Qué nunca se debe hacer al adelantar a otro conductor? Never drive past another carriage at a fast trot. Nunca pase junto a otro carruaje a trote rápido. Nunca pase junto a otro carruaje a trote rápido. What is one thing to should never do with a green horse? ¿Qué es lo que nunca se debe hacer con un caballo verde? ¿Qué es lo que nunca se debe hacer con un caballo verde? Take a green horse to a show or driving event. Llevar un caballo verde a un espectáculo o evento de conducción. Llevar un caballo verde a un espectáculo o evento de conducción. What is one of the first things to do with a green horse? ¿Cuál es una de las primeras cosas que hacer con un caballo verde? ¿Cuál es una de las primeras cosas que hacer con un caballo verde? 1. First find out how he behaves. 1. Primero averigua cómo se comporta. 1. Primero averigua cómo se comporta. 2. When being driven in company with other carriages. 2. Cuando se conduzca en compañía de otros coches. 2. Cuando se conduzca en compañía de otros coches. What should be known about canter or gallop in horses? ¿Qué se debe saber sobre el galope o galope en los caballos? ¿Qué se debe saber sobre el galope o galope en los caballos? Never should allow horses to canter or gallop in harness. Nunca debe permitir que los caballos galopeen o galopeen en el arnés. Nunca debe permitir que los caballos galopeen o galopeen en el arnés. What is a gallop in horses? ¿Qué es un galope en los caballos? ¿Qué es un galope en los caballos? 1. A fast, 3-beat gait faster than canter. 1. Un paso rápido de 3 tiempos más rápido que el galope. 1. Un paso rápido de 3 tiempos más rápido que el galope. 2. The gallop is the fastest gait of the horse. 2. El galope es la marcha más rápida del caballo. 2. El galope es la marcha más rápida del caballo. What is a trot in a horse? ¿Qué es un trote en un caballo? ¿Qué es un trote en un caballo?
1. The trot is a 2-beat diagonal horse gait. 1. El trote es un paso de caballo diagonal de 2 tiempos. 1. El trote es un paso de caballo diagonal de 2 tiempos. 2. The diagonal pairs of legs move forward at the same time. 2. Los pares de patas diagonales avanzan al mismo tiempo. 2. Los pares de patas diagonales avanzan al mismo tiempo. What is the canter of a horse? ¿Qué es el galope de un caballo? ¿Qué es el galope de un caballo? To ride a horse at a speed between a trot and a gallop. 'Montar un caballo a una velocidad entre el trote y el galope'. Montar un caballo a una velocidad entre el trote y el galope. How many can horse feed be divided into? ¿En cuántos se puede dividir la alimentación de los caballos? ¿En cuántos se puede dividir la alimentación de los caballos? 3 classes: concentrates, roughage and succulents. Tres clases: concentrados, forrajes y suculentas. 3 clases: concentrados, forrajes y suculentas. What are some of the concentrates fed to horses? ¿Cuáles son algunos de los concentrados que se dan a los caballos? ¿Cuáles son algunos de los concentrados que se dan a los caballos? Include oats, barley, corn and proprietary compounded feeds. Incluyen avena, cebada, maíz y piensos compuestos. Incluyen avena, cebada, maíz y piensos compuestos. What is the most suitable grain for horses? ¿Cuál es el grano más adecuado para los caballos? ¿Cuál es el grano más adecuado para los caballos? Oats are considered to be the most suitable grain. La avena se considera el grano más adecuado. La avena se considera el grano más adecuado. What is the roughage fed to horses includes? ¿Qué incluye el forraje de los caballos? ¿Qué incluye el forraje de los caballos?
Grass hay, legume hay, mixed hay, oat hay and oat straw. Heno de gramíneas, heno de leguminosas, heno mixto, heno de avena y paja de avena. Heno de gramíneas, heno de leguminosas, heno mixto, heno de avena y paja de avena. How should be a hay that given to horses? ¿Cómo debe ser un heno que se da a los caballos? ¿Cómo debe ser un heno que se da a los caballos? One, good color, that is not bleached by rain and sun. 1 buen color, que no se decolore por la lluvia y el sol. 1 buen color, que no se decolore por la lluvia y el sol. 2, free from dust and mold and sweet smelling. 2, libre de polvo y moho y de olor dulce. 2, libre de polvo y moho y de olor dulce. Which is the most satisfactory succulent feed for horses? ¿Cuál es el alimento para suculentas más satisfactorio para los caballos? ¿Cuál es el alimento para suculentas más satisfactorio para los caballos? Pasture grass is the most satisfactory succulent feed. La hierba de pasto es la suculenta más satisfactoria. Alimentar. La hierba de pasto es la suculenta más satisfactoria. Alimentar. How many times horses living in the stable should be fed? ¿Cuántas veces se debe alimentar a los caballos que viven en el establo? ¿Cuántas veces se debe alimentar a los caballos que viven en el establo? At least 3 times daily and always at the same time. Al menos 3 veces al día y siempre a la misma hora. Al menos 3 veces al día y siempre a la misma hora. What to do prior to hitching the already bridled animal to the carriage. ¿Qué hacer antes de enganchar el animal ya embridado al carruaje? ¿Qué hacer antes de enganchar el animal ya embridado al carruaje? Always make sure the reins are attached to the bridle. Asegúrese siempre de que las riendas estén unidas a la brida.
Asegúrese siempre de que las riendas estén unidas a la brida. What to do as opposed to backing the horse. Between shafts on the ground? ¿Qué hacer en lugar de hacer retroceder al caballo? ¿Entre ejes en el suelo? ¿Qué hacer en lugar de hacer retroceder al caballo? ¿Entre ejes en el suelo? Always bring the carriage to the horse and lower the shafts into place. Lleve siempre el carruaje al caballo y baje los ejes a su lugar. Lleve siempre el carruaje al caballo y baje los ejes a su lugar. What are some of things should be about bridle and carriage? ¿Cuáles son algunas de las cosas que deberían ser sobre la brida y el carruaje? ¿Cuáles son algunas de las cosas que deberían ser sobre la brida y el carruaje? Always have the bridle on the horse and hitched to the carriage. Tener siempre la brida puesta en el caballo y enganchada al carruaje. Tener siempre la brida puesta en el caballo y enganchada al carruaje. What to do for nervous horses as opposed to securing them with a tie rope. ¿Qué hacer para los caballos nerviosos en lugar de asegurándolos con una cuerda de amarre? ¿Qué hacer para los caballos nerviosos en lugar de asegurándolos con una cuerda de amarre? Always handhold while grooming and hitching them to vehicles. Siempre sosténgalos de la mano mientras los arregla y los engancha a los vehículos. Siempre sosténgalos de la mano mientras los arregla y los engancha a los vehículos.